no íbamos a cometer la torpeza de espantar el panal si sabíamos de que allí íbamos a quedar todos. Es cierto que ellos llevaban desventaja porque era un volumen exagerado de gente que iba cansada, ¿verdad? Así es de que por eso fue de que en ese tiempo no se activó el equipo para la emboscada, sino que tuvimos que soportar lo que ya en la historia anterior está contado, ¿verdad? Ahí usted me avisa cuando vayamos a arrancar la otra historia, para que ya arranquemos ya formalmente y comience yo a la narración. Ya. Bueno, tengan muy buenos días todos los camaradas veteranos que estuvieron participando en la campaña 80-92 en el conflicto armado que se desarrolló en El Salvador. En aquel momento pues tuvimos que ingresar a las unidades militares por dos cosas. Primero, porque la situación económica era bastante mala en ese tiempo y eso era una fuente de dinero para sobrevivir, ¿verdad? Fue así que yo tuve que ingresar. Siempre tuve el sueño de ingresar a una unidad militar y siempre quise que fuera una unidad en donde hubiera acción, en donde hubiera movimiento, en donde de verdad se viviera lo que era la guerra en vivo. Porque yo solo en mi vida civil había oído los enfrentamientos desde lejos, pero yo decía, un día voy a estar en él. Y bueno, ingresé al glorioso batallón Atlacatl. Fue allí donde ya comenzamos a experimentar la historia. Por ahí por el año 87, 88 pasó ese tiempo. Llegando al año 89, la famosa ofensiva final del 11 de noviembre. Nos tocó incorporarlos en ese momento, dado a la emergencia que había una ofensiva dura en todo el país, pero más concentrado en lo que era San Salvador, la capital, ¿verdad? Porque el objetivo de la guerrilla era, según ellos, tomarse el poder en San Salvador, porque los otros departamentos, ya doblegadas las fuerzas que habían defendiendo San Salvador, ya era más fácil para ellos doblegar a los demás, ¿verdad? Era lógico, era una estrategia militar bien conformada, pero bueno, ellos quizás no sabían la capacidad del ejército, la capacidad de las unidades que habíamos sido especializados para eso, como lo que era el batallón Atlacatl, las otras unidades como el Belloso, las otras unidades, todos los batallones que se incorporaron a esa lucha, pero en San Salvador anduvimos nosotros como batallón Atlacatl y el Belloso pues que estuvo también, y los paracaidistas que estuvieron también, ¿verdad? Entonces fue así que ya batiendo todas las posiciones en la Santa Marta, San Jacinto, la zona sur, que fue donde nosotros estuvimos concentrados en la parte del inicio de la ofensiva, fue la Santa Marta, la colonia Metepec, Ciudad Crediza, ahí, y luego después, habiendo terminado en esa zona la labor, se dio el movimiento, sí, se dio el movimiento de que la guerrilla quiso llevar la guerra a los ricos y se metió a la colonia Escalón, ¿verdad? Y fue cuando, se acuerda, sí, allí estuvimos nosotros, cuando fue el secuestro del secretario general de las Naciones Unidas. Específicamente ahí, en esa parte, se habían metido al Escalón y nosotros intervenimos en una parte, no exactamente en el rescate del señor secretario, sino que en refuerzo, porque en esa parte donde se habían concentrado ellos, ¿verdad? Entonces pasamos por el Club Campestre, salimos hacia arriba de la colonia Escalón hasta la parte más alta, aquellas lomas que usted ve ahora de Zacate, ellos estaban ahí y nosotros subimos ahí. Luego después ellos, cuando nosotros íbamos para arriba, se desplazaron buscando San Antonio Abad y buscando una hacienda que le llaman Hacienda del Carmen, ¿verdad?
por ahí se desplazaron ellos. Nosotros nos quedamos en ese sector, ¿verdad? Sosteniendo la cuestión porque estaba fea. Y los contactos eran esporádicos porque ya habíamos pasado lo grueso de enfrentamiento cerca. Allí ya ellos estaban a distancia, ya iba casi podíamos decir que iban en la huida. Y nosotros estuvimos ahí en ese sector de un lugar que le llaman San Antonio Abad y que es famoso como que es Hacienda Una Casa Blanca, ¿verdad? Entonces nosotros andábamos aguantando hambre porque no teníamos comida específicamente abastecimiento normal, sino que tuvimos que entrarle con todo, sobrevivir. Ahí sí era sobrevivencia. Entonces, y fue así. ¿No había cómo los abastecieran? No, no nos abastecían. Entonces ellos tenían algún tipo de apoyo ahí en ese sector porque eran duros para irse de ahí, ¿verdad? Entonces nosotros los mantuvimos ahí haciendo emboscadas y ellos lo que hacían era quedarse en la zona, ¿verdad? Porque tenían algunos apoyos y era donde se ocultaban ellos. Luego salían. Pero nosotros los quedamos siempre hostigando en esa zona para que ellos no se reagruparan, ¿verdad? Esa era la idea. Pero lo que les quiero contar es que nosotros aguantando hambre y ya ellos los habían abastecido con atún Pacífico Azul, ¿se acuerda? Hay unas latas grandes. ¿Esa empresa los estaba abasteciendo? Eso los estaba abasteciendo porque allá vamos nosotros los cumbos vacíos, pero lo habían agarrado con hambre porque eran cientos y cientos de cumbos vacíos, sí, cantidades vacías ya que ellos se la habían comido en ese momento. Luego de eso, cuando ya nosotros se restableció más o menos la estabilidad en ese sector, ¿verdad? Otras unidades quedaron ahí y nosotros salimos a la misión y fuimos dirigidos hacia la hacienda, a la famosa hacienda El Carmen, ¿verdad? No sé si usted conoce, tal vez ahí. Arriba del escalón. Arriba del escalón, sí, es la hacienda del Carmen. Sí. Entonces, ahí llegamos nosotros. Bueno, como no habíamos comido regularmente, llegamos allí a donde una señora que estaba haciendo frijoles fritos, con crema. Entonces, y bueno, como la gente colaboraba con nosotros, ¿verdad? Mucha gente. Sí, vinimos nosotros y le dijimos a la señora pues que nos vendía, ¿verdad? Entonces ella dijo que sí. Y los vendió tortilla caliente y los vendió frijoles fritos así, pero para nosotros era un manjar que usted no se imagina, pues andar con el estómago vacío sin tener una provisión necesaria. Bueno, y llegando a la Hacienda del Carmen, a esa Hacienda del Carmen, estábamos acampados ahí. Allí son fincas, bueno, antes eran fincas cerradas. Cuando se ubicó un movimiento cerca de donde nosotros estábamos y salimos, ¿verdad? Bueno, dieron la orden los oficiales de que íbamos a subir al Picacho, pero recorriendo esa zona. Bueno, hay una historia que es bien, la voy a contar paralela en ese momento, porque cuando ya llegamos en ese momento, estábamos en la Hacienda del Carmen, habíamos comido, pero como fue rápido el movimiento que habíamos comido y íbamos a salir hacia la zona, hacia arriba, a encumbrarnos para el Picacho, por la información, a mí quizás el comer con ganas me hizo daño, me dio como, yo no sé si fue empacho o indigestión, pero... Tenía la gran necesidad de comer y lo agarró. Claro, y la agarré con todo, pero lo que le quiero decir que a partir de ese momento fue mi calvario, porque andaba cumpliendo la misión, pero yo no podía comer nada. Mi cuerpo ya no recibía nada. ¿En ese momento ya no comió? No, ya, desde ese momento ya no. Y desde ese momento ya solo me agarraba agua un poquito, y de ahí nada. Pero con eso le quiero decir de que subimos por una manzanera, una calle sobre la finca. Cuando íbamos encolumnados, de repente apareció una pareja de babosos casi uniformados como nosotros, casi idénticos a como nosotros andábamos, que nosotros a veces andábamos con una pañueleta negra amarrada a la cabeza, y así andaban ellos. Y se cruzaron, y donde se cruzaron y aparecieron, solo se detuvieron un poco y dejaron ir al rafagón, nos hirieron a un camarada.
tuvimos que evacuarlo de regreso y nosotros seguir en la misión. En ese intercambio de disparos que hubo ahí en ese momento, los perseguimos nosotros en el cafetal y les decomisamos ellos le llaman bastón chino, un log, tipo log, ¿verdad? Los que tenían los americanos, y se los decomisamos, los sacamos nosotros, allá nos vimos. Yo en la búsqueda que hice encontré un tester. Se supone que ahí el que andaba es un explosivista porque ahí quedó, ¿verdad? Entonces, subimos nosotros nuevamente hacia la misión que teníamos, que era subir el Picacho y bajar otra vez hacia abajo a San Salvador, porque había información de que columnas se estaban moviendo en apoyo y los otros en salida ya de San Salvador, ¿verdad? Porque ya ellos ya habían perdido la fuerza que ellos creían tener y ya no podían sostenerse en la capital y habían decidido huir, evacuar la zona por la presión de todas las unidades. Fue así que subimos el Picacho por una finca que le llaman el Ciprés, bajamos por una finca que le llaman Oakland y llegamos a una finca en donde hay naranja que llaman Valencia, ahí de San Antonio, algo cerca. Esa parte es una salida hacia el lado de Nejap. Ellos se replegaron en esa parte y nosotros fue ahí donde fuimos a hacerles como un tapón para que no salieran tan sencillo de ahí, ¿verdad? Y caminando en el sector ese de ya bajando allí se llama San Roque, eso creo que es Ayututepeque, porque por desconocer la geografía uno nunca da la información y a veces dicen se está equivocando esas áreas ahí, pero uno no conocía la geografía ni los nombres. Máximo lo que veníamos de allá por Sonsonate. Ajá, afuera no conocíamos, pero mencionábamos en ese momento por la lectura de todas las cartas y las órdenes y todo eso, se conocía que eso se llamaba ahí, pero nosotros lo ubicábamos de esa manera. Cuando íbamos llegando ahí a San Roque, créame que allí fue una situación tremenda. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos bajando del cerro y ellos estaban posesionados ahí en esa parte. Pero eran vueltas que se dieron desde la Santa Marta, pasar por el Escalón, el Carmen y llegaron a Nejap. Sí, prácticamente ahí. Todo eso lo hicimos en cuestión de 3 días, digamos, ¿verdad? Desde que nos desplazamos, esa caminata nos echamos en esa zona. Unos 6 días. No, fue rápido. Por eso le digo que yo me andaba muriendo y andaba caminando. Y entonces, para cuando ya tenía tipo 5 días, yo andaba como que era calavera, ya no tenía, porque ya agua poquitos tomaba. Pero andaba cumpliendo la misión. Entonces el oficial me decía, si seguís así te voy a evacuar, porque de plano yo andaba mal. Pero yo le decía que no. Entonces ¿Y se acuerda quién era el? Fíjese que no, los nombres no me los recuerdo. El oficial, el indicativo, decirlo así, el Chacal, Bancuter Landa Verde. Esos eran los que andamos y los otros oficiales que se conocían, pero más o menos en los que estábamos de cerca. Entonces, lo que les quiero contar, que en esa entrada ahí, ya ellos estaban posesionados de un sector y nosotros lo que creíamos que iban de paso, pero sin embargo era una concentración que ellos tenían en ese sector y los comenzamos a enfrentar ahí, en esa parte, en ese callejón así. Y le digo que las experiencias que Dios a uno le hace vivir, porque lo que uno vive no es porque uno quiera, ni porque fue listo, ni porque nada, sino fue específicamente porque Dios así lo quiso. Cuando nos vamos en esos lugares, en los momentos que Dios dijo. Imagínense usted que estábamos ahí y ellos estaban bien posesionados. El armamento que ellos andaban era muy superior al de nosotros, porque andaban Dragunov, andaban AK-47, que era el equipo de fila que tenían ellos, y nosotros un M16 que la capacidad era menos. Y sin embargo teníamos que enfrentarlos con ellos, así con ese tipo de equipo. Entonces, cuando nosotros íbamos entrando en ese sector, comenzó el enfrentamiento fuerte y comenzó como eso de las 8 de la mañana. Y fuimos llegando hasta como a las 12 o 2 de la tarde y todavía ahí. Bueno,
Cuando no pudimos nosotros doblar esa parte de allí y cumplir la misión, pedimos apoyo a un helicóptero artillado. Allí le digo que fue una aventura bastante seria. ¿Por qué? Porque el helicóptero se tumbaba para dejar ir el roquetazo así casi enfrente de nosotros, pero a distancia, ¿verdad? Entonces nosotros creíamos que él a nosotros lo estaba tirando, porque se tumbaba enfrente de nosotros y pasaba arriba de las cabezas de nosotros a pegar a donde ellos estaban. Así, ahí se doblegaron. Cuando fue así, que se... ¡Feliz fin de semana! ¡Ese pido! ¡Buen provecho! Entonces, como le iba diciendo, cuando el helicóptero nos apoyó, logramos doblegarlos y sacarlos de esa zona. Cumpliendo esa misión allí, bajamos al pueblo, bajamos allí por la parte que hoy se conoce como la integración de la Sacamil, así. Por ahí hay un lugar que le llaman la Colonia Escandia. Ahí, hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegamos nosotros, luego nos cruzamos hacia la derecha y la otra misión era ir a Ciudad Delgado. Fuimos nosotros a Ciudad Delgado, nos cruzamos por toda la troncal, cruzamos la troncal del norte. Si se tiene en cuenta, si usted sabe, por ahí estaba el cuartel de la Guardia. Pues por ahí los cruzamos nosotros. Hasta allá, si llegamos nosotros, cruzamos a la calle principal para llegar a Ciudad Delgado por el otro lado. Y llegamos a Ciudad Delgado. Hemos llegado a Ciudad Delgado. Allí en Ciudad Delgado, creo, no equivocarme, está la terminal de la 4, en la parte de arriba. Cuando llegamos a ese sector, de ahí para abajo es una bajada, que es la calle que viene a salir otra vez a la troncal del norte. Mire, camarada, cuando estábamos en esa zona, ahí sí se puso feo. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos llegando y ellos ya estaban ahí. Cuando de repente los comienzan a disparar a nosotros y los decían de cerca a nosotros: ríndanse, perros. Y la frase típica de nosotros: que se rinda tu madre, ¿verdad? Y cuando decíamos: aquí va el batallón Atlacat, hijos de la gran... ellos comenzaban a replegarse porque ellos sabían la capacidad que el batallón tenía. Ellos se enfrentaban con nosotros y créame que también ellos tenían un volumen de juego, pero como el coraje que se nos había impregnado en nosotros en la instrucción, para eso, para la sobrevivencia, ya nosotros sabíamos qué era lo que teníamos que hacer. No, hombre, y después comienzan a dispararlos con el RPG. Allí estaba una escuela. Y allí, mire, en esa ubicación, ya estábamos metidos cuando comienza un francotirador a plotear la zona. Plotear la zona, un franco es ubicar la unidad y ver a dónde está el objetivo, ¿va? Y miren, los logramos nosotros ladear y meterlos a una loma, una media vaguada, para desubicar de dónde estaba el OS disparando, porque ya habíamos más o menos ubicado de dónde estaba del área y nos metimos a la vaguada y allí es donde se desubicó y lo volvimos a salir nosotros. Pero que le quiero decir que allí en ese sector, por esa escuela, estaba la comandancia, o un comandante por lo menos de los grandes, allí en ese sector. Y lo hemos perseguido nosotros, pero se los escapó. Como si se acuerda, allí en esa parte es una sola que es fea, es callejonosa. En esa parte es callejón. Bueno, después de los contactos y los combates en ese sentido, ahí terminó esa misión porque ya se había disuadido todo eso. Y ya nosotros, la misión de nosotros ya era salir a otra área. Y la área era a esperarlos de donde ellos habían venido. Porque perfectamente se sabía que las columnas habían venido de Chalatenango y de Guasapa. Y habían entrado por San Ramón, por aquí, por este lado de... Por Nejapa. De Nejapa. Por Nejapa. Los que venían de Nejapa, Ajá. San Ramón, San Laureano, las partes de... Habían entrado por el Limón para la Chalata San Martín. Ahí habían entrado. Entonces todo eso nosotros, por inteligencia ya sabía eso, que ellos ahí habían entrado. La logística la habían hecho no del 11 de noviembre, no de esos días, sino la logística de ellos la tenían de años atrás. O sea, ellos estuvieron pensando todo ese tiempo en hacerlo, ¿verdad? Sí, ubicando las armas, ubicando la munición
Y específicamente es allí donde me voy a cruzar en una cuestión. Oigo la historia de un camarada, un excombatiente, que es Nectalí, que dice que ellos son de la FAL y dicen que, bueno, yo oí decir un día que con el batallón, ahí por lo menos en WhatsApp nos habían enfrentado y ahí el batallón en WhatsApp entraba cada vez. Pero allí en San Salvador, en esa área donde le digo, él tiene que haber andado, donde yo estuve combatiendo, él tuvo que haber andado, porque él cuenta una historia de las sardinas esas que le digo yo, ¿verdad? Que se las habían dado a ellos y se las habían comido y que eran chilosas, y nosotros sí, le digo, le confirmo que él debe de haber andado ahí, ¿por qué? Porque estaban los cumos donde los habían comido, las latas esas que le digo, según va desarrollando la historia. Bueno,